el programa ultrasecreto de Estados Unidos que intervino la comunicación rusa por años. En el verano de 1972, Estados Unidos realizó la operación más peligrosa y audaz de la Guerra Fría. Pese a firmar el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, que limitó el número de misiles nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética, un submarino estadounidense deambulaba a escasos kilómetros de la costa rusa. En el fondo del mar de Ojotsk, el submarino USS Halibut se sumergía en completo silencio. A escondidas del Kremlin, buzos de la Armada estadounidense emergieron de una cueva de los murciélagos, oculta, caminando por el fondo del mar en total oscuridad, para interceptar la línea de comunicación submarina de la Unión Soviética. Llamada Ivy Bells, esta fue la operación de espionaje más ambiciosa de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Durante más de una década espiaron comunicaciones soviéticas a través de ese cable submarino. Gran parte de la información aún permanece clasificada. Nadie sabe exactamente qué sucedió durante esas misiones clandestinas bajo el agua, y el secreto detrás de la operación Ivy Bells sigue envuelto en misterio. En este video te contaremos lo que se sabe sobre este programa ultrasecreto, sus desafíos y maniobras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En medio de la Guerra Fría, cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su apogeo, algo misterioso ocurría bajo las aguas del mar de Ojotsk, en Rusia. La Marina Soviética había instalado una red de cables para detectar el sonido en el lecho marino. Este sistema permitía detectar intrusos cercanos. Una vez conocido este secreto, Estados Unidos se decidió a aprovecharlo para obtener información valiosa, sin ser detectado. No se sabe con certeza por qué los soviéticos instalaron cables submarinos de comunicación, pero se cree que fue parte de su estrategia de seguridad para mejorar la comunicación y la coordinación entre sus bases y flotas militares. La instalación de estos cables demostró la importancia que los soviéticos dieron a la comunicación en su estrategia militar. Los cables submarinos soviéticos para comunicaciones militares estaban compuestos por un núcleo de cobre o acero inoxidable, rodeado de una capa de aislamiento y luego cubierto por una capa protectora de metal. Estos cables, también conocidos como cables de telégrafo submarino, se utilizaban para transmitir información desde las bases militares rusas en la costa hasta el continente. Los cables de telégrafo submarino funcionan mediante la transmisión de señales eléctricas por los hilos conductores. Estos cables están diseñados para soportar una gran cantidad de tensión y presión, así como resistir la corrosión del agua de mar. La operación Ivy Bells, desarrollada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, aprovechó que los cables submarinos soviéticos no estaban encriptados y podían ser interceptados para obtener información de inteligencia. Los agentes de la Marina estadounidense se infiltraron en el cable submarino soviético para instalar dispositivos de escucha encubiertos, permitiéndoles interceptar y grabar las comunicaciones soviéticas sin ser detectados. El pez que permitió el acto de espionaje más asombroso de la historia. En 1966, el oficial marino James Bradley fue nombrado director de guerra submarina en la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Bradley planteó la hipótesis que había una línea telefónica sin cifrar que conectaba la base de Petropavlovsk con el continente. Llegó a esta conclusión basado en que los criptógrafos soviéticos estaban atrasados y que los oficiales militares necesitaban una comunicación rápida, así que dedujo que los rusos habían depositado un cable submarino tan profundo bajo el agua y cerca de la costa que nadie podría acceder a él. La pregunta era cómo llegar hasta el cable sin ser detectados. En 1968 fue un año crucial en la Guerra Fría. Tras una explosión interna durante una patrulla rutina, desapareció el submarino soviético K-129. Los soviéticos lo buscaron por meses, sin éxito. Sin embargo, los estadounidenses tenían un as bajo la manga, el pez, una cámara subacuática de 2 toneladas montada dentro de un mini-sub, desplegada mientras permanecía atada al Halibut. El pez flotaba justo sobre el fondo del océano, tomando fotografías y videos en áreas difíciles de explorar para los humanos debido a la profundidad y la oscuridad. Fue desplegado por primera vez durante una misión encubierta llamada Proyecto Azorian, que buscaba rescatar el submarino K-129 hundido. Aunque solo tuvo éxito parcial, demostró el potencial del dispositivo, con algunas modificaciones, para encontrar y aprovechar este cable submarino soviético. Sin embargo, para llevar a cabo su plan, Bradley tuvo que enfrentar varios desafíos. Los 4 desafíos resueltos por el capitán James Bradley. El primero fue encontrar una forma de financiar la misión.
En 1970, la Marina de Estados Unidos estaba trabajando en un programa de vehículo de rescate de inmersión profunda, conocido también con las siglas en inglés DSRV. Los DSRV son dispositivos diseñados para permitir la recuperación segura de tripulantes de submarinos en caso de emergencia. En la década de 1970, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron vehículos de rescate de inmersión profunda que podían sumergirse hasta profundidades extremas, herramientas vitales para misiones de rescate en aguas profundas. Sin embargo, la Marina desvió fondos de este programa para equipar al submarino USS Halibut con algo que parecía un vehículo de inmersión profunda, pero que en realidad era un bloqueo de buzos llamado Bait Cave. El dispositivo Bait Cave, o cueva de murciélagos, en español, se parecía a un vehículo de rescate submarino de aguas profundas, pero en realidad era un bloqueo de buzos, una cámara presurizada que se utiliza para transferir personal o carga entre una nave en la superficie y otra sumergida. En el caso del Bat Cave, se trataba de una cámara de bloqueo especialmente diseñada para el submarino USS Halibut. La función del Bat Cave era permitir que buzos estadounidenses se infiltraran en el lecho marino para realizar misiones de inteligencia. La cámara de bloqueo se utilizaba para que los buzos pudieran salir del submarino y entrar en el agua sin exponerse a bajas temperaturas y fuertes corrientes marinas. Básicamente, la cámara Bat Cave permitía a los buzos realizar misiones de inteligencia sin exponerse a las duras condiciones del agua de mar. El segundo desafío de Bradley fue encontrar una alternativa para mantener a los buzos a una profundidad de 400 pies durante las varias horas que tomaría instalar una intervención telefónica en el cable. Para permitir que los participantes de la operación Ivy Bells respiraran bajo el agua por largos periodos, se optó por una mezcla de gases diferente. En lugar de nitrógeno utilizado comúnmente en la respiración bajo el agua, se utilizó una mezcla de helio y oxígeno. Esta técnica se conoce como buceo de saturación y permitió a los buzos permanecer en el agua durante largos periodos sin la necesidad de volver a la superficie para descomprimir. El tercer desafío de Bradley fue encontrar el cable soviético en una vasta extensión de agua que cubría más de 600.000 millas cuadradas. La solución llegó cuando recordó su niñez en el río Mississippi y los letreros que advertían a los navegantes que no anclaran debido a las líneas de servicios públicos en el fondo del río. Con esa idea en mente, Bradley pensó que los rusos debían usar algún mecanismo similar. De hecho, cuando el submarino USS Halibut llegó al mar de Okhotsk en octubre del año 1971, encontraron carteles que advertían a los pescadores que evitaran el área donde se hundió el cable. El cuarto desafío de Bradley fue aprovechar el cable sin provocar un cortocircuito. Su respuesta fue la inducción, mediante el diseño de un dispositivo de 20 pies de largo que envolvía el cable sin perforar su carcasa y que se caía automáticamente si el cable alguna vez se levantaba para repararlo. Los técnicos desarrollaron un método para separar los canales y entender lo que se comunicaba, manipulando equipos para separar señales y extraer voces particulares. Gracias a la astucia y determinación de Bradley, la operación Ivy Bell se convirtió en un éxito sin precedentes de espionaje militar, permitiendo a Estados Unidos escuchar y grabar, accediendo a información confidencial y de gran valor estratégico para la Guerra Fría. Durante casi una década, la operación interceptó transmisiones de la Armada Soviética, incluyendo detalles sobre nuevas armas y tecnologías navales. La operación Ivy Bells fue considerada como uno de los mayores logros de inteligencia militar de la Guerra Fría y fue crucial en el desarrollo de las tácticas de inteligencia electrónica de Estados Unidos. James F. Bradley, Jr. recibió la Medalla de Honor de la Agencia Central de Inteligencia por su liderazgo en esta operación. La inesperada maniobra del USS Halibut, inundar el submarino para evitar ser descubierto en plena tormenta. Bajo el agua, la tripulación del submarino USS Halibut estaba inmersa en una intensa recolección de información, mientras los buzos trabajaban en sus tareas asignadas. Los técnicos de comunicación recopilaron una amplia gama de inteligencia, incluyendo conversaciones de comandantes soviéticos con sus amantes. Sin embargo, una tormenta repentina sacudió el submarino y dejó a los buzos atrapados en el agua fría y turbia. Para empeorar las cosas, las líneas de anclaje de acero se soltaron con un fuerte chasquido, lo cual implicaba que el Halibut estaba en peligro de exponerse al enemigo. El capitán John McNish tomó una decisión inesperada y poco convencional: inundar el submarino para evitar ser descubiertos. El Halibut se dejó caer rápidamente al lodo arenoso del fondo del mar, mientras los buzos regresaron a su cámara de descompresión para evitar problemas de salud. Después de que la tormenta amainó, el Halibut emergió de las profundidades del mar con éxito, con cintas de voces grabadas de la Unión Soviética, discutiendo secretos militares. La misión fue un éxito rotundo y se sintió como si Estados Unidos hubiera colocado un vaso contra el muro de la Unión Soviética para escuchar cada una de sus palabras.
La tripulación regresó a casa victoriosa, sabiendo que recogieron información valiosa que podía marcar la diferencia en la Guerra Fría. La tapadera que cambió la historia, la verdadera misión del submarino USS Halibut en el mar de Ojotsk. En el otoño de 1971, la Marina de Estados Unidos necesitaba una historia para explicar a la prensa la presencia del submarino USS Halibut en el mar de Ojotsk. Lo que se les ocurrió resultó ser más que una simple tapadera. La historia oficial decía que el Halibut había sido enviado para buscar escombros de un misil supersónico soviético, SSN-12 Sandbox, para que Estados Unidos pudiera crear contramedidas. Pero ¿qué había detrás de esa historia? Los buzos de la Marina de Estados Unidos sí recuperaron más de 2 millones de piezas de desechos del misil, que fueron llevados al Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos. Allí, ingenieros y científicos pudieron reconstruir y realizar ingeniería inversa del misil. Lo que descubrieron fue sorprendente. El misil había sido guiado solo por radar y no por infrarrojos, como se pensaba. Esta revelación podía cambiar el rumbo de la guerra electrónica y dar a Estados Unidos una ventaja en la Guerra Fría. Lo que comenzó como una simple historia de portada resultó ser una operación de espionaje de alto nivel que pudo cambiar el curso de la historia. ¿Qué otras operaciones secretas estaban ocurriendo durante la Guerra Fría? Solo podemos imaginar. El valor crítico de los cables submarinos para la conectividad global y la economía mundial. La conectividad global es esencial para la comunicación y el comercio en todo el mundo, y los cables submarinos son una parte crítica de esta infraestructura. Estos cables se extienden por más de 1.2 millones de kilómetros en los océanos del mundo y transportan al menos el 97% de todos los datos de Internet y de voz. Pese a que estos cables están diseñados para resistir interferencias y daños, incluyendo los causados por anclas de barcos, actividades pesqueras y ataques de tiburones, la interferencia deliberada de actores hostiles sigue siendo una amenaza. El tendido de cables es costoso y requiere tiempo, pero es una inversión necesaria para la conectividad global. Se estima que el costo total de construcción de un nuevo cable submarino puede oscilar entre cientos de millones y miles de millones de dólares. Además, el mantenimiento y reparación de los cables también puede ser costoso. En el pasado, los cables submarinos fueron cortados con fines estratégicos durante las guerras mundiales y se realizaron operaciones de escucha en cables soviéticos durante la Guerra Fría. En la actualidad, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y el Servicio de Inteligencia del Reino Unido recopilan datos de Internet a partir de escuchas instaladas en cables de fibra óptica en todo el planeta. La protección de los cables submarinos se ha vuelto cada vez más importante para la Royal Navy, ya que la interrupción de la conectividad puede tener graves consecuencias económicas. Por ejemplo, el corte accidental de un cable en Somalia en 2017 costó $10 millones por día durante 3 semanas. Aunque existen mecanismos de gestión global para los elementos clave de software de Internet, no hay una supervisión internacional gubernamental de la infraestructura física. Los servicios críticos, como los centros de datos, pueden estar en el extranjero. Esto significa que las interrupciones en la conectividad pueden tener un efecto dominó en el sistema económico global. Por lo tanto, la protección de la infraestructura física de Internet, en particular los cables submarinos, es fundamental para el funcionamiento de la economía global y las transacciones financieras diarias por un valor superior a $10 billones. El peligro latente de Rusia en el fondo del mar. Cortar cables submarinos puede ser una acción atractiva para Rusia. Es una alternativa para lograr sus objetivos sin entrar en una guerra a gran escala. Por eso, Rusia está invirtiendo en sumergibles con brazos, que pueden instalar grifos, cortar cables o dejar dispositivos que puedan cortar cables en el futuro de manera encubierta y dirigida. El buque de investigación Yantar ha sido visto cerca de cables submarinos, probablemente recopilando información sobre su ubicación y vulnerabilidades. Rusia está instalando su propia red de matrices submarinas, llamada Harmony, que se cree está alimentada por pequeños reactores nucleares portátiles submarinos. Además, GUKI, la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas del Ministerio de Defensa de Rusia, opera la mayor flota de sumergibles tripulados encubiertos del planeta, lo que significa que Rusia tiene la capacidad de interferir con los cables submarinos en todo el globo. Aunque la tecnología utilizada en Ivy Bells puede haber quedado obsoleta para la era digital, sigue habiendo una necesidad crítica de proteger los cables submarinos que transportan información en el mundo. La historia de Ivy Bells es un recordatorio de la importancia de la vigilancia e inteligencia en la seguridad nacional. La historia de Ivy Bells fue una muestra del éxito del espionaje bien planificado y ejecutado. Esta operación sigue siendo un hito importante en la historia de la inteligencia militar de los Estados Unidos, y su legado continúa hasta la actualidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.